Bien, entonces vamos a hablar un poco de qué es reestructuración cognitiva. Quizá esto sea una cuestión introductoria, pero van a ir puliendo conforme avancen en el curso. Es la técnica estrella de la terapia cognitiva, es la hipótesis sobre la cual se crea esta intervención. Si logramos cambiar, debatir, cuestionar los pensamientos y que las personas tomen posturas más flexibles, van a sentirse de manera diferente. Entonces, la hipótesis en la terapia familiar es que hay que cambiar los modelos de comunicación, cambiar, ¿no?, cómo están operando cada uno de los miembros. Acá Beck lo que plantea es, no sabemos si la familia va a cambiar, pero sí podemos intentar hacer algo contigo, que es quien está en este momento contigo, ¿no?, y quien está motivado, y quien concibe que tiene un problema. Entonces, reestructurar cogniciones quiere decir varias cosas. Primero, aprender a identificar y realmente creer en el modelo. Creer que son las interpretaciones, las ideas que yo me hice, lo que me hace sentir mal, más que lo que realmente ocurrió. Fue la idea de que cuando abusaron sexualmente de mí, yo construí la idea de que yo soy mala o soy cobarde, por ejemplo. Más grave fue haberme hecho esa creencia que el propio abuso. Y Beck diría, sobre esa creencia es lo que hay que trabajar. Tú no eres cobarde, estabas haciendo lo mejor que podías, ¿no? O estabas en una situación muy complicada. Percibías claramente que tu mamá te iba a decir, no te hagas, tú lo seduciste a él, a ti te gustaba, ¿no? Ideas como esas que se escuchan muchísimo. Entonces, Aaron Beck, a diferencia de Albert Ellis, que es más confrontador, utiliza algo que se llama debate socrático, que es mucho más sutil y que intenta usar algo que se llama descubrimiento guiado, que es solamente lanza preguntas y se esperaría que si nosotros grabamos una sesión de intervención con ustedes, ustedes hablen mucho menos que el terapeuta, que el usuario, porque si ustedes están hablando mucho, no están permitiendo que el usuario reflexione y llegue a las conclusiones y descubra. Ustedes le están dando la lección, ¿no? Sí es verdad que en muchas sesiones ustedes le explican qué es la depresión, le explican la técnica, le explican qué es la ansiedad, pero cuando están haciendo reestructuración cognitiva, idealmente ustedes lanzan preguntas que vienen ahí en el Drive y que pueden consultar en el libro de Aaron Beck del 85, que son las que a mí me parece que son más útiles cuando uno empieza. Y también hay un libro hermoso de terapia cognitiva que se llama El control de tu estado de ánimo, que lo escribió Greenberg y Padesky, que fueron alumnos de Beck. Es un libro de editorial Pay 2, para los que nunca han leído nada de terapia cognitiva, donde vienen 3 o 4 casos de pánico, de depresión, y que tiene como muy despacito, muy gráfico. Es tan viejo el libro que yo el mío me lo compré en los libros usados del centro, entonces a mí no me gustan las copias. Vayan a la biblioteca, pídanlo, busquen los usados. Y los va guiando de cómo hacer reestructuración cognitiva. Nosotros nos apoyamos en un esquema de 3 columnas, en donde a mí me gusta, y yo les propongo que usemos esta manera de explicar el modelo cognitivo para después pasar a la reestructuración. Este diagrama yo lo retomé de un libro de Martin Seligman, en donde está entrenando a los niños a ser optimistas. Es un entrenamiento en optimismo aprendido, que también les recomiendo muchísimo los libros de Martin Seligman, en donde a los niños les explica que, con este formatito, que hay una situación activadora. Originalmente el modelo ABC sí es de Ellis, en donde, por ejemplo, en el caso de un alumno, ¿no?, reprobé un examen, puede ser la situación detonadora. Entonces, recibe su examen y se saca 0, ¿no? Entonces, a mí me gusta que, y lo van a ver en el algoritmo de atención, en la segunda sesión se les explica esto a los usuarios, ¿no?, el modelo ABC, que es la parte fundamental de la terapia, que es el paso previo a hacer reestructuración cognitiva. O sea, el modelo ABC diría que es una situación lo que hizo causar el malestar, es la interpretación lo que causa el malestar y no la situación per se, y es el planteamiento filosófico. Entonces, cuando este alumno vio que sacó 0, se sintió del 1 al 10 triste, 9, derramó lágrimas, hubo llanto, se encogió en su lugar, sintió vergüenza.
porque vamos a pensar que es un alumno del segundo semestre, en donde él no está seguro si está hecho para la optometría, y los chavos de optometría ven mucha anatomía y tienen que memorizar también muchísimas cosas, y nos han llegado muchas crisis por eso, ¿no? Entonces, es mucho mejor empezar identificando la situación detonadora, pedirles que identifiquen las consecuencias emocionales, conductuales y fisiológicas, y después pasar a preguntar qué pasó por tu mente o qué te imaginaste. Seguramente él pensó, no sirvo para esto, y podemos intentar identificar que las creencias o los pensamientos automáticos no solamente fueron negativos, la mayoría fueron negativos. No sirvo, no valgo, soy un... y pueden ya ir incluso creencias sobre él mismo, sobre el futuro, sobre los demás. Pero también en un momento empezó, bueno, este es el primer parcial, pero predominó un pensamiento de estos. Después podrían preguntarle, oye, tú me estás diciendo que de 60 compañeros, 40 reprobaron, y con 0, 12, como tú. Del 0 al 10, ¿qué tan triste se sintió un amigo que tú conozcas? Del 0 al 10 se sintió 7. Y un tercer amigo, una tercera persona de las 12 que haya reprobado del 1 al 10, ¿qué tan triste se sintió? Pues como 12 y no se sintió tan triste. Entonces, nosotros estamos intentando demostrar, sin echarles un rollo como el que hice hace rato de qué son las cosas, que él se vaya dando cuenta que una misma situación activó, claro que cada quien, las creencias están construidas con base a su crianza, con base a su vida o su herencia, pero en este momento, en el aquí y en el ahora, lo que detonó el 0 no en todos los casos fue un 9 de tristeza. Entonces, no podríamos decir como científicos que todo 0 en un modelo de ecuaciones estructurales está asociado, ¿no?, en una correlación de Pearson al 1 con que si repruebas sientes 9 de tristeza. Porque lo que media, dice la terapia cognitiva, a diferencia del paradigma estímulo-respuesta, que era si tú sacas 0 vas a sacar 9 de tristeza, Beck dice no, esto no es suficiente, hay algo en medio que es lo que modera la respuesta, y es lo que piensas, lo que interpretas, lo que procesas. Entonces, quizá él, como no se sintió tan triste, no se encogió, no se avergonzó, él de inmediato se puso a platicar otra cosa, salió a fumar un cigarro, siguió planeando la fiesta que tenía para el final del semestre, y entonces hay que investigar qué es la diferencia. Una diferencia superficial que podríamos decirle al alumno, oye, ¿y qué crees que hizo que tu hermano se pusiera tan triste? Pues que a él no le importa, o que él sabe que sí puede echarle ganas para el próximo y sacar 10 y yo no. Entonces, lo que estamos tratando que nos dé el usuario es qué pensó diferente a ti, ¿no? Entonces, quizá es un alumno que es más optimista, ¿no?, y que piensa, esto es temporal, ¿no? Esto es específico, nada más en esto me fue mal, pero en todos los demás saqué 10, a la hora que sume el promedio sale bien, sí voy a pasar la materia o el examen, ¿no? Y quizá pues sí, tiene muy claro de el examen no representa mi valía, o puede ser tan optimista que diga el examen estaba mal construido, si 40 reprobamos no será que de 60 algo está fallando con el maestro o con el temario o con, ¿no?, y que todos nos juntemos y vamos a decirle, oye profesor, este es un indicador sí de que tenemos que estudiar, pero algo está pasando, ¿no? Porque un índice alto de reprobación no es solamente nuestra responsabilidad, ¿no? Y puede ser hasta más efectivo este estímulo, ¿no? Y no es que es un vago o un irresponsable, ¿no? Podría tener sus puntos. Entonces, intentar que el usuario vaya identificando que fueron los pensamientos los que moderaron, y que un pensamiento desesperanzador, generalizador, ¿no?, un pensamiento, por ejemplo, Seligman habla de permanente, ¿no?, en todo me va mal, a mí, personalizador, a mí me va mal en todo y siempre, ¿no? Entonces, permanente, general y interno es peor predictor que un optimista que dice, esto es pasajero, esto es específico, nada más me va mal en esta, y nada más me va mal en esta vez,
y por culpa del otro, ¿no? Entonces, empiezan a indagar qué pensamientos tuvo para decirle, esa es la hipótesis central de la terapia cognitiva. Sí es verdad, no queremos de ninguna manera subestimar que has vivido cosas muy estresantes que te han hecho, que especialmente ahorita que estás en crisis o que tienes un problema en la regulación del afecto, tengas una serie de pensamientos, pero tus pensamientos se concentran, y Greenberg y Palensky eso hacen, a ver, de todos los pensamientos que tuviste, subraya cuál es el que tenía una mayor intensidad. Por ejemplo, soy una basura. ¿Cuánto creías en este pensamiento del 0 al 100 en ese momento? 100%. Ahora que ya pasó, ¿crees que ese pensamiento es verdad? Y tal vez diría, del 0 al 100, ¿cuánto crees? Porque vamos a pensar que sí, los alumnos se juntaron, hablaban con el profesor y el profesor decidió dejarle su trabajo o hacer un segundo examen. Entonces, en este momento, el usuario sí creyó que el 0 era evidencia suficiente para afirmar que él no servía para la autometría. Pero, en este momento, ya que pasaron las circunstancias, no piensa igual. El desenlace hizo que él pusiera a prueba ese pensamiento y tal vez dijera, bueno, tal vez no soy tan basura. Ahora que lo veo, la mayoría reprobó, yo me estaba ensimismando, empecé a asociar lo que pensaba con base a cómo me ha ido en la vida y cómo me he estado sintiendo, especialmente en los últimos 6 meses, que bueno, puedo hacer el examen, voy a estudiar, me bajó, ¿no? Entonces, explicarles el modelo ABC es muy útil porque todas las siguientes sesiones están fundadas en esto, en que nuestro trabajo será sí darte habilidades para que probablemente, por ejemplo, no te concentras, te distraes mucho, pospones, no administras bien tu tiempo, sí, pero también hay un componente muy importante cognitivo que es el que no te permite, cuando te va mal, hacer una buena evaluación de tu propio desempeño. Entonces, lo que seguiría es la parte, les decía, medular de la terapia, que es la letra D, que es el debate. Entonces, ¿cómo se hace debate? ¿Cómo se reestructura un pensamiento? Entonces, Albert Ellis era muy confrontador, ¿no? Y muy efectivo. Hay personas a las que les funciona eso. Aaron Beck es mucho más sutil. El que usaba elegante era Ellis, pero también yo creo que Aaron Beck es elegante. Y yo les sugiero que usen la lista de preguntas que vienen ahí, en donde pueden, por ejemplo, seleccionar este pensamiento. Por ejemplo, soy un inútil. Vamos a debatir este pensamiento. Pues para obtener este es muy fácil porque la A es dónde estabas, qué hora era, con quién estabas. La B es qué pasó por tu mente o qué te imaginaste. La pregunta clave para hacer reestructuración cognitiva casi siempre es ¿qué evidencia tienes para pensar que eso es verdad? Entonces, por ejemplo, oye, Juanito, ¿qué evidencia tienes para pensar que eres un inútil? Ahora, les digo, hay que ser muy cuidadosos cuando hacemos reestructuración cognitiva porque no queremos subestimar. Entonces, él tiene mucha evidencia. Puede ser que le haya ido muy mal en los exámenes anteriores, que lleve todas las materias reprobadas, que le costó mucho trabajo entrar a la universidad, que lo cambiaron 4 veces de escuela. Entonces, claro que tiene evidencia, ¿no? Sin embargo, también hay otra parte de evidencia que nos dice que ya llegó a la universidad y que está en segundo semestre y que si fuera un inútil no hubiera llegado, ¿no? Porque en términos de discurso que él está empleando hay gente inútil y útil. La inútil no llega y la útil sí llega, y entonces ahí es donde está la confusión. Eres inútil, ya llegaste, no lo has hecho también, pero sí llegaste, entonces si eres inútil no eres inútil, ¿no? Entonces eso es lo que queremos transmitir, ¿no? En el debate, solamente lanzando preguntas. Beck sugiere las siguientes. La clave, ¿qué evidencia tienes para pensar que eso es verdad? Y entonces podrían anotar que llevo todas las materias reprobadas, que me han corrido de 5 escuelas, que hice el examen a la UNAM 3 o 4 veces, que de mi familia soy el que tiene una carrera más sencilla, pero va muy mal en sus materias, y anotar, ¿no? Todo eso. Otra pregunta que sugiere Beck es ¿cuál es la lógica? Esta pregunta es difícil porque un supuesto lógico, lo veíamos en el video pasado, tiene que ver con cosas que suceden siempre, ¿no? Si pasa esto, entonces lo otro. Entonces, justo es lo que les decía. ¿Cuál es la lógica de debatir? Todos los hombres son iguales. Anatómicamente, muy probablemente, ¿no? Por eso decimos los hombres y las mujeres, ¿no? Las glándulas, ¿no? Incluso el tamaño del cerebro, el volumen corporal, la estatura, la talla.
En esos términos todos los hombres se parecen mucho, ¿no? O son iguales, ¿no? Todos tienen testículos, todos tienen pene, las mujeres, ¿no? Pero en los términos que tú me estás hablando de todos los hombres abandonan a las demás mujeres, si hacemos una encuesta, ¿no? Y ustedes tienen que traer ese discurso para que les sea fácil debatir, no es tan fácil preguntar sobre la lógica. La lógica es algo que ocurre siempre, entonces, si es hombre, entonces abandona, si es hombre, es infiel, si es mujer, es fácil, si es mujer, abusa de los hombres y los explota, y los enamora y luego los mata. A eso se refiere la pregunta de cuál es la lógica y que ustedes tengan detrás. Sí, y acá sería, entonces, si fueras inútil, ¿habrías llegado a donde llegaste? Si fueras inútil, ¿habrías logrado entrar a la UNAM? Que vieron los resultados el domingo, ¿no? Entraron en menos del 8%. 8.6% de todos los que es increíble, ¿no? Si fueras inútil estarías aquí sentado recibiendo un servicio de altísima calidad gratuito. Y nada más lanzamos preguntas. La tentación de ustedes va a ser, si te das cuenta que entonces no es, y eso solamente tienen que lanzar preguntas para que él haga el descubrimiento. Y luego dice Aaron Beck, ¿qué tienes que perder si sigues pensando así? Si tú te sigues pensando que eres un inútil, ¿qué cosas podrías perder? Y luego le preguntas, ahora, ¿qué tienes que ganar si sigues pensando que eres un inútil? Pues entonces cuando fracasas y dices, pues es porque soy un inútil, te quita la responsabilidad, ¿no? Porque entonces ya está resuelta la duda, porque soy inútil pasan estas cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a pensar que es verdad. Y me encanta, Judith Beck en el libro habla de cuál es el mejor escenario, cuál es el peor escenario y cuál es el más probable, que es otra estrategia para estructurar, ¿no? Pero aquí le dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? Vamos a pensar que eres un inútil. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y que llevemos esa creencia a la última consecuencia. Pues que no voy a acabar la carrera, que voy a acabar viéndomelas muy difíciles, que voy a tener que emprender un negocio o hacer algo para que me sostenga porque yo quiero ser independiente, quiero formar un poquito parecido a la técnica de la flecha descendente, ¿no? Que lo vas sí, bajando. David Burns usa la flecha descendente. ¿Qué sería lo más terrible de esta situación? Diría David Burns. Entonces toma el pensamiento y traza una flecha. ¿Qué es lo más terrible de que esto? Vamos a pensar que sí pasa, que es un inútil. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Y David Burns lo usa para identificar creencias centrales. También todos los libros de David Burns son muy buenos para mí, pero les digo, acá Judith y Aaron Beck, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ahora, y si sucede eso, ¿qué? ¿Tú crees que si abandonas la carrera, emprendes un negocio, vas a deprimirte y darte por vencido o vas a seguir luchando como lo has hecho hasta ahora? ¿Qué nos dice la evidencia de tu trayectoria académica? Porque a veces le tenemos miedo a la peor posibilidad y a veces entonces los terapeutas mismos o los voluntarios lo que hacemos es tratar de darle tranquilidad y decirle, no pienses en lo peor, a ver, no vayamos hasta allá, no, sí, a donde dice, pensemos en lo peor, que si pasa, ¿qué? Saldrías adelante, sería difícil, sería frustrante, tu familia sería dura contigo, pero con la evidencia que tenemos de cómo has persistido para llegar hasta aquí, ¿crees que entonces es donde Judith dice, mejor escenario posible que haga el profesor un segundo examen y saques 10, peor escenario posible que vuelvas a reprobar y entonces sí, el promedio no te dé y te sacan de la carrera, escenario más probable que saques 6, ¿no? Bueno, que todas estas preguntas las debe de contestar el usuario, ¿no? Y después Aaron Beck sugiere, ¿qué puedes aprender de esta experiencia? Porque ese es el meollo. La terapia cognitiva trata de no fomentar dependencia, que sea un entrenamiento para que él diga, en el futuro a mí se me va a activar la creencia que soy inútil y yo tengo que, en primer lugar, identificar, a ver, ¿qué pensé? Ya se me activó la creencia de que soy inútil. Esta creencia no describe con objetividad quién soy y lo que he logrado y lo que voy a lograr. Es una creencia que se me creó con lo que pasé en mi infancia o con lo que me dijeron, ya la identifiqué, se activó, tengo que tener cuidado, lo hice mal, lo puedo hacer mejor, tengo que echarle más ganas, tengo que tomar un curso de regularización, tengo que tomar medidas, sí, pero decir que soy un inútil no es objetivo.
Y finalmente, ¿cuál sería otra forma de ver la situación? Y esto lo hace mucho Judith en el libro, cuando sugiere dos ejemplos. Si tuvieras a tu mejor amigo aquí, te diría que eres un inútil porque sacaste 0, te diría, no, 40 de nosotros sacamos 0. Y no 40 pensamos a partir de eso que somos unos inútiles, ¿no? Y también, ese es un ejemplo, entonces, ¿qué pensaría tu mejor amigo si estuviera viviendo la misma situación? ¿Se pensaría que es inútil? ¿O qué pensarías tú si no estuvieras deprimido? Cuando tenías esos 8 años en donde me decías que eras muy feliz, ¿qué hubieras pensado si hubieras reprobado? Tal vez hubieras pensado más optimista, ¿no? Esto es pasajero, esto es específico y es que la maestra puso mal el examen, es externo, ¿no? Entonces, lo que ustedes hacen es que primero en el curso se entrenan a hacer un buen diálogo socrático, que es esto. Sócrates es como operaba. Tú traías una hipótesis, la hipótesis es no hay vida después de la muerte, y entonces Sócrates lo único que hacía es preguntas. ¿Cuál evidencia tienes para pensar que no hay? Y nada más debatía, y entonces el discípulo llegaba a la verdad a través de las preguntas. Eso es muy pretencioso, pero eso queremos lograr con terapia cognitiva. Que sean ellos y no que ustedes ya te diste cuenta que, o date cuenta, o mira, todo parece indicar, sino que, y se esperaría que el efecto, después de que hagan todas estas preguntas y que de tarea le den esta hojita y cada vez que se ponga triste o preocupado, tenemos dos formatos, ABC1, que nada más al principio de las sesiones, quizá en la sesión por ejemplo 1 o 2, le dejan de tarea que nada más llene situaciones activadoras que pasó por su mente y consecuencias, y a partir de la sesión 4, que ya le enseñaron a hacer un poco de reestructuración, que él solito se pregunte esto, qué lógica tiene, qué es lo que puede pasar, lo mejor, y si pasa esto qué, cuál es la evidencia, y se espera que el efecto sea diferente. Entonces, ¿cuánto creen que tenga después de que estuvimos 20 minutos debatiendo de tristeza? Tenía 9, ¿cuánto creen que pueda tener? 5, seamos objetivos, no vamos a hacerlo súper optimista porque tampoco es ser objetivo, ser súper optimista, pero estar en 5 es más autorregulado, más sano, menos desproporcionado, y en también yo les trazaba, yo no nací para amar, nadie nació para mí en un extremo, y únete a los optimistas, ¿no? El estoico de porque no debes de estar en 9 si sacaste 0, algo está pasando. ¿Sí me expliqué un poco? Entonces lo que van a hacer en las siguientes sesiones es, yo les sugiero que de tarea lo hagan con ustedes mismos, que empiecen a automonitorearse, empiecen a notar situaciones activadoras, creencias, consecuencias, que usen esta hoja para empezar a debatir sus propios pensamientos, porque suena fácil, lo expliqué en 10 minutos, pero es una habilidad que tarda uno muchos años, ¿no?, en aprender. Y que además lean, ¿no?, otros textos en donde el libro de Judith me gusta mucho porque en los diálogos puede uno ir leyendo cómo reestructura. En el libro de Trastornos de la Personalidad también hay transcripciones de diálogos, ¿no? Y también hay muchos videos en YouTube, diálogos socráticos, terapia cognitiva, donde pueden ver un poquito más. ¿De acuerdo? Muchas gracias.